Cordial saludo, mi nombre es Flor Dayana Ojeda Guerrero, soy estudiante de la Universidad Simón Bolívar cursando el tercer semestre. Este video tiene como propósito llevar a cabo el abordaje de un discurso en el cual tiene por título los derechos y la dignidad humana como fundamento de una sociedad utópica en Colombia. Primero que todo, daré una breve historia acerca de lo que conocemos o la descendencia o emanación de los derechos. Tenemos el cilindro de Ciro, el rey persa. Este empieza con la lucha de este rey, que fue el primer rey de Persa, que quiso o decidió darles la libertad, otorgarles y pelear por la libertad de los esclavos. Él decidió y decía que cada ser humano merecía ser respetado y merecía ser libre. En este caso, los esclavos. Por ello, otorgó la libertad a ellos. Y este fue un gran avance para el hombre. De allí se dice que empezó a descender todo esta emanación de los derechos. Empezaron a existir documentos donde se afirmaban los derechos individuales del ser humano. Por ello, podemos decir que se generó la Carta Magna y por último, la más importante, que es la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales del Ser Humano. Entonces, a continuación, daré una breve explicación de esa importancia de los derechos humanos. ¿Por qué es tan importante los derechos humanos para el ser humano? Primero, somos seres humanos y por ello somos portadores de los derechos. Segundo, estos derechos son inherentes a nosotros como seres humanos porque ellos nos permiten evolucionar como persona y como sociedad dentro de un estado. Por ello es importante llevar a colación la comparación entre la Constitución de 1821 y 1991. En 1821 no era una constitución en realidad, era más como un documento que decía lo que se podía y se debía hacer, pero no lo que se garantizaba. Es decir, al ser humano no se le garantizaba nada, simplemente era lo que estaba permitido y lo que no. Por ello, después de la creación de la Constitución de 1991, decimos que en Colombia ha podido evolucionar el ser humano. Por ello, digo esto porque podemos ver que en esta Constitución, en 1991, podemos gozar de salud. Aunque muy poco vemos que sí se pueda decir en la salud 100% en Colombia es la mejor. No, eso sería mentir. Pero en realidad tenemos ese derecho por el cual pelear. Está tipificado en la Constitución y por tanto podemos luchar por él. Y podemos gozar también de él. Por ello existen las tutelas que podemos ganarlas para que nos garanticen ese servicio, que es un servicio público. Por ello, quiero que tengan en cuenta que los derechos humanos en constituciones, la primera constitución, que fue 1821 a 1991, hemos tenido un avance. Como seres humanos nos ha sido de gran ayuda que haya evolucionado la constitución de esta manera, porque nos permite, aparte de ser un Estado social de derecho, nos permite tener esa garantía de poder pelear o de poder luchar por un derecho. Nos lo permite ahora nuestra Constitución, cosa que antes no nos permitía. Seguidamente quiero explicar esos deberes que tiene el Estado con los seres humanos frente a respetar y hacer valer los derechos de las personas. Los derechos son fundamentales
porque de ellos se requiere para el avance individual y colectivo de una sociedad. ¿Por qué digo que el Estado está obligado? Porque somos Estado social de derecho. ¿Y por qué? Porque si no fuésemos un Estado social de derecho, no tendríamos tantas garantías. ¿Qué pasa con las garantías? Que estas nos permiten exigir de pronto derechos que nos quieren opacar o arrebatar. Por ello, la importancia de que el Estado está obligado a velar por nuestros derechos. Seguidamente, es importante tener en cuenta que los derechos son fundamentales, inherentes, y no se requiere de un documento para poder gozar de ellos. Por naturaleza tenemos derechos. Es importante tener en cuenta que son inalienables. Seguidamente, los derechos hoy en día se ha creado una serie de generaciones, pero el crear generaciones no quiere decir que una generación, porque está en primera, segunda, tercera y cuarta generación, vaya a ser de mayor valor los derechos que están en segunda o en tercera o en cuarta generación. No, se dividieron en generaciones porque se dividieron, por ejemplo, los derechos que pertenecen al derecho público, derecho privado, derechos sociales, derechos políticos, derechos personales, derechos económicos, derechos sociales, derechos al medio ambiente. Entonces son categorías que no las hacen más ni menos dependiendo de su generación. No, todos los derechos son fundamentales. Son fundamentales porque como personas tenemos derecho a gozar de ellos. Como personas tenemos derecho a poder tener esas garantías que nos debe brindar el Estado para nuestro progreso individual, colectivo, social, económico, etc. Por tanto, me permito dar las gracias porque este discurso nos permite tener como un poco más de conocimiento acerca de dónde vienen los derechos y por qué yo tengo derechos. Seguidamente les hablará mi compañera Laura Daniela Rico Carrascal, la cual llevará a cabo el tema de la dignidad humana, cosa que va muy a conexión con los derechos fundamentales, y más en Colombia, que a veces nos quieren arrebatar los derechos. Gracias. La dignidad humana como fundamento vital para el desarrollo de las personas en el entorno social. Y esta pues está clasificada en 3 temas, el cual pues iniciaré con la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 1. Y antes de empezar a discutir el tema de lo que es la dignidad humana, hay que darle su significado, el cual es un valor que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado, ya sea como un ser individual o social. Y esto es con sus características o condiciones particulares, y esto es por el solo hecho de ser persona. De allí es necesario recalcar la normativa constitucional colombiana en su artículo 1. Y esta expone que Colombia es un Estado social de derecho, que está organizado en república unitaria, que es descentralizada, que tiene autonomía por sus entidades territoriales, que es democrática, participativa, pluralista, que es fundada en el respeto de la dignidad humana, y esto se hace en el trabajo de la solidaridad de todas las personas que la integran, y pues prevalece el interés general. Y en definitiva, pues permite que los ciudadanos tengan derecho a cumplir y a exigir el cumplimiento de estas dichas leyes. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1886 pues no contemplaba estos derechos.
esta era más estricta y pues a partir de este momento el concepto de lo que es dignidad humana brinda un buen punto de partida para comprender qué son los derechos humanos, y esto se hace con el fin de buscar el bienestar de la sociedad. Como otro tema está el Estado colombiano, y este pues ratifica los tratados y convenios internacionales, y esto está estipulado en el artículo 93. El Estado colombiano pues se encuentra vinculado por el derecho internacional de los derechos humanos, sobre los cuales pues ha adquirido una serie de obligaciones que son concretas para su garantía, y esto se hace en el respeto y la promoción de los derechos humanos, y los tratados y convenios internacionales son ratificados por el Congreso de la República, que son reconocidos de los derechos humanos, y que pues estos prohíben la limitación de los estados de excepción, o sea, que pues prevalecen en el orden interno. En otros términos, se comprometen a poner en práctica medidas y leyes nacionales que pues son compatibles con esos deberes o obligaciones que son inherentes a estos tratados. En consecuencia, pues el sistema jurídico interno pues proporciona la principal protección jurídica de los derechos humanos, y estas pues son caracterizados por el derecho internacional. Como último tema está la importancia de la dignidad humana en la sociedad, y esta es que, dada a la importancia del reconocimiento de lo que es la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos, y en el contexto de la normativa constitucional, pues podemos darnos cuenta que todos los seres humanos somos iguales en la medida de que todos somos portadores de una dignidad común, y que por encima de todas las diferencias que nos individualizan y que nos distinguen de los unos a los otros, en efecto, pues toda persona la posee sin importar la condición en la que se encuentre, y de ahí se establece algo indispensable, que son los valores, que es la autonomía, la igualdad, la libertad, y además que tal virtud pues surge en el preciso momento en el que se empieza a existir. Y sin duda, pues el ser humano se ha caracterizado porque su vida gira en torno a un marco social, porque se dispone un orden normativo que le permita a cada persona cultivar su propia dignidad, porque esta es porque somos más conscientes de esta y podemos respetarnos uno de los otros. Ahora, para concluir, puedo decir que a nuestros días estos avances pues fortalecieron el marco de protección de los que son los derechos humanos, y hasta de un punto crucial en la lucha pues para establecer la libertad, pero también definitivo porque se enfocó en mejorar la construcción de una sociedad más justa, equitativa en nuestro entorno jurídico. No obstante, se está haciendo una realidad de una Colombia más incluyente, igualitaria, sin discriminación, de que cualquier modo las leyes o normas pues políticas puedan cambiar nuestra sociedad, y esto pues se requiere un paso muy importante, que es mejorar mi propia persona. Pues no podemos exigir algo que no aplicamos como seres humanos, y luego es alzar la voz al Estado colombiano para que nuestros derechos sean garantizados. No tiene gracia que estén estipulados en el ordenamiento jurídico, pues si a simple vista no se cumplen, y el futuro de nuestro país está en nuestras manos, pero como si no se le enseña el valor de los que son los derechos humanos y la dignidad humana. Estos son pilares en la vida individual y social del ser humano, y debido a ello no sería posible si contribuimos a la sociedad en la que queremos vivir, y esto es responsabilidad de todos. Muchas gracias.